Buen día, yo soy la doctora Elizabeth Gabor, soy gineco-oncóloga clínica, trabajo en el Hospital Oncológico María Curie, soy jefa de guardia del día jueves y trabajo en el Hospital Ramos Mejía como clínica en una sala de urgencia de guardia. El tema que vamos a hablar ahora es un pantallazo generalizado sobre lo que es el manejo de esta pandemia de COVID-19 en la guardia. Primeramente, se inicia con el triage, que puede ser hecho por cualquier persona, cualquier médico o personal de salud que esté debidamente capacitado a identificar los casos sospechosos. Que muchas personas pueden consultar por síntomas que no están relacionados, que no se encuentran en relación con este tipo de pandemia. Y es importante definir hacia dónde se dirige o hacia dónde se lo orienta para que vaya el paciente y no cometer errores o horrores. La evaluación del paciente. Luego de esta etapa inicial de que se realizó el triage y se decide que el paciente tiene los criterios para caso sospechoso, estos criterios van cambiando en el transcurso de la semana, del día, es bastante dinámico. Una vez que ya se definió hacia dónde va el paciente tiene criterios, por ejemplo, tiene tos, gripe, fiebre, dolor de garganta u otro síntoma, se lo dirige a la sala a una sala de aislamiento donde está debidamente implementada para la atención de este tipo de pacientes. Esto posteriormente va a ser evaluado por un médico, quien definirá la situación del enfermo, le va a hacer un interrogatorio, lo va a evaluar, le va a pedir exámenes complementarios o va a revisar los exámenes complementarios que el paciente tenga y procederá de acuerdo al algoritmo que se establezca. Una vez que ya se definió que el paciente es caso sospechoso, se procede a realizar la toma de la muestra del hisopado. ¿Por qué? Porque generalmente lo vamos a dividir en dos etapas. Los pacientes que se atienden en un hospital por una guardia, que entran con algún tipo de patología que impide que sean de evaluación en una UFU, por ejemplo, los pacientes que son derivados desde sus domicilios por falta de aire, que son llevados por la ambulancia SAME, entran por la guardia, son evaluados y una vez que cumplen el criterio de casos sospechosos, se procede a hisoparlos. Diferentes son los pacientes que entran por UFU, que también son evaluados y que cumplen los criterios de casos sospechosos. Estos también son hisopados y dependiendo del estado de severidad, si son asintomáticos, digamos, o no tienen comorbilidades que repercutan su estado general o su vida, estos pueden ser derivados hacia un hotel o hacia su domicilio en caso de que reúnan los requisitos de tener una sala, o sea, una habitación con un baño. Esos serían los criterios para aislarlo en su domicilio y que puedan tener distanciamiento social y bueno, y todo eso. Una vez, mientras se espera el resultado de la PCR, una vez que ya se confirma que el paciente es positivo, bien, se procede a aislarlo al paciente en la sala. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la guardia? ¿Cuál sería nuestra función como médico en la guardia cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa como caso sospechoso? Primeramente, tomarle los parámetros vitales. ¿Cuáles son estos? La saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque sería uno de los parámetros que nos va a medir o a decidir hacia dónde vamos a dirigir al paciente y el compromiso que va a tener con su vida, ¿sí? Es importante la saturación de oxígeno respirado a aire, el saturómetro se lo tiene que mantener en el dedo para evaluarlo correctamente. Es importante hacerle una radiografía, es importante hacerle un laboratorio. Generalmente los pacientes que vienen al hospital por guardia, por urgencia, es porque tienen alguna patología que no le permite esperar a tener una consulta. Son pacientes que tienen frecuencias respiratorias de más de 24 por minuto, son pacientes que son mayores de 60 años, son pacientes que pueden ser asmáticos, diabéticos, hipertensos, tener alguna patología como cáncer, ser inmunodeprimidos, tener alguna insuficiencia renal.
Cualquiera de estas comorbilidades son importantes tomarlas en cuenta porque en la decisión, cuando nosotros vamos a dirigir hacia dónde vamos a enviar al paciente o qué tratamiento le vamos a implementar al paciente, es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, como somos un hospital oncológico, nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo, son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes que tendríamos que pensar a futuro que no es como un paciente que no tiene comorbilidades, y tenemos que con ellos, si se quiere utilizar el término, decir ser agresivos en el tratamiento, ser agresivos en las medidas de control que nosotros podamos tener con ellos, como cuando nosotros tenemos un paciente neutropénico, así similar con esas medidas. Pero también es importante que el personal médico y el personal de enfermería utilice todos los implementos necesarios para la atención. Por eso cada hospital tiene su protocolo, cada hospital ha hecho su secuencia, su previo, si se quiere decir, simulacro de atención al paciente para evitar que uno cometa errores en el asunto de la urgencia. Es importante que tengan en cuenta que sí es cierto, es una urgencia, pero también es importante tener en cuenta que la urgencia está en cómo me cuido yo para cuidar al otro. Eso también es importante. Bien, es importante cuando el paciente tiene rales crepitantes posterior a la auscultación, cuando la saturación de oxígeno es menos del 95%, eso nos indica que el paciente no se puede ir a su casa, no se puede ir caminando a un centro de mayor complejidad y sí o sí le tenemos que brindar la atención que el paciente necesita en el momento. Durante la evaluación es importante también hacerle un laboratorio. Recuerden que los pacientes oncológicos pueden venir por una sensación de cansancio, pueden venir por fiebre, estar transitando una quimio, pueden tener complicaciones como una neutropenia, por eso es importante hacerles el laboratorio general, un hemograma, eritro, un básico, hepatograma, urea creatinina, ferritina y onograma glucosa. Si el paciente tiene criterio de internación y la disponibilidad del centro hace que el paciente se interne en el mismo lugar, es importante pedir el dímero D, la CPK, la ferritina, el LDH, proteína C, tiempo de protrombina, el equilibrio ácido básico. Es importante hacerlo y también es importante hacerle hemocultivos, la toma de muestras si tienen secreciones, porque también es cierto que estos pacientes, además de tener la sospecha o la confirmación, pueden tener neumonías con bacterias bastante resistentes. Bien, de hallarse disponible y ante la duda, después de que nosotros examinamos al paciente que tenga un compromiso pulmonar, es importante realizarle una tomografía de tórax. Si la institución lo amerita, con todos los cuidados y los recaudos del caso, es importante establecer una comunicación bastante fluida entre todos los que hacen la guardia, ¿sí? Si llega el paciente, lo estamos atendiendo, le vamos a hacer una tomografía, es importante avisar al servicio de tomografía que pare todo, que retire a la gente si tiene pacientes pendientes en espera, porque vamos a llevar a un paciente con sospecha de COVID y activar el protocolo que corresponde. Vuelvo y repito, para cuidar y cuidarnos. Bien, una vez que ya se clasifica la gravedad, nosotros vamos a determinar en qué lugar va a estar el paciente y qué tratamiento vamos a instaurar. Nosotros para evaluar esto utilizamos unos criterios de gravedad. Uno de los dos criterios mayores o tres de los criterios menores, ¿qué nos indica? Nos indica que el paciente no puede estar en su casa, no puede estar en una sala común de COVID, por supuesto, de sospecha, sino que tiene que estar en un lugar donde haya para monitorizar al paciente. Debe estar monitorizado el paciente constantemente. ¿Cuáles serían estos criterios? Si nosotros vemos la necesidad de que el paciente va a necesitar un respirador, si nosotros podemos evaluar que el paciente tiene signos y síntomas de shock séptico, si el paciente tiene taquipnea, más de 30 por minuto, si tiene una PO2, una FIO de menos de 250, si está desorientado, si está confuso, si en el laboratorio tenemos plaquetopenia, neutropenia, si tiene temperatura de más de 38 o menos de 36,
si está deshidratado. Es importante tomar en cuenta todas estas cosas para evaluar hacia dónde dirigir al paciente. Y bueno, en etapa inicial nosotros ya con la observación, con la evaluación del paciente, ya nos hacemos a la idea de hacia dónde vamos a dirigir al paciente. ¿Es una enfermedad complicada? ¿No es una enfermedad complicada? ¿Se trata de una neumonía leve, una neumonía moderada o una neumonía severa? ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, en nuestro hospital, son pacientes oncológicos y supuestamente no vamos a tener internados pacientes con COVID. Nosotros no tenemos destinada o definida todavía una UTI. Por lo tanto, tenemos que pensar que en cuestión de horas, si tenemos un paciente bastante delicado, va a requerir ¿qué cosa? Asistencia mecánica ventilatoria, que en este momento están definiendo cómo podemos hacer. Entonces, hay que tratar de resolver lo más pronto posible, llamar al 107, explicar a SAME la situación, para que si ese paciente está en ese riesgo, poderlo derivar inmediatamente. Porque el paciente se agota rápidamente, genera una hipopsia y puede fallecer por falta de darle la asistencia que corresponde. Bien, en una enfermedad no complicada, bueno, se lo interna en un lugar de baja complejidad. Si ya es un confirmado, se va a la sala de COVID que ya está implementada o a una sala de aislamiento para sospechosos hasta esperar el confirmativo, ¿sí? Se está diciendo, o algunas obras sociales, en los casos que no son complicados, que prácticamente no tienen repercusión de vida en la parte respiratoria, los mandan a su domicilio hasta esperar el confirmativo. Y los evalúan día a día si existe algún parámetro que comprometa la vida y que puedan ser trasladados a un centro de mayor complejidad. Eso en los casos no complicados. En las neumonías leves, los pacientes se tiene que tomar en cuenta la edad del paciente. Si tiene alguna comorbilidad, la saturación es importantísimo, ver si cuánto satura o no, y los criterios que les había mencionado antes. ¿Para qué? Para ver también si el paciente se va a internar dentro de un nivel hospitalario que atienda COVID, si se va a internar en una sala común de COVID, una sala común, una sala donde están los pacientes que no tienen repercusión de vida, o en una sala de guardia que sería como una semiterapia. Es una sala donde va a estar monitorizada y se necesitaría que lo intuben, en el momento se lo intuba, ¿sí? Es para eso esta definición de neumonía leve, grave o severa. Y neumonía moderada, también para decidir hacia dónde se dirige. Generalmente los pacientes con neumonía leve se los interna en una sala común. A los pacientes con neumonía moderada en la sala de guardia. Y a los pacientes con neumonía grave ya van directamente a UTI, porque ya son de manejo mucho más específico, más detallado, más minucioso y se necesita de personal bastante capacitado para esto. Bien. Traje esta diapositiva para nosotros los que hacemos hospital oncológico y que en estos últimos días ha sido preocupación de muchos en caso de que el paciente se complique y necesite UTI, que no la tenemos en este momento. ¿Qué parámetros nosotros tendríamos que tener presente o qué qué luz nos podría decir, ojo, este paciente va a requerir esto, por favor, pone atención? Bien, si llega un paciente que empezó saturando 95 y de pronto me empieza a desaturar. Si el paciente caminaba al baño y de pronto, doctora, me canso, no puedo caminar, o el paciente tiene una disnea. Entonces, ya nosotros tenemos que empezar a buscar y empezar a llamar hacia dónde derivarlo, ¿sí? Si refiere una opresión precordial, si en un momento nos respondía, ¿cómo se llama? Me llamo Jorge García. ¿Cómo te llamabas? Sí, bueno, no nos responde. Entonces, eso ya nos tiene que alertar que el paciente prontamente va a necesitar terapia, ¿sí? Los antecedentes, por ejemplo, un paciente mayor de 60 años, los pacientes nuestros que son oncológicos o que tengan otra enfermedad, que tenga una frecuencia cardíaca más de 100, una frecuencia respiratoria más de 24 y, como les había dicho, la saturación de oxígeno. Y por imágenes, generalmente nosotros cuando tenemos, digamos,
tomografía, nosotros los pacientes los tomografiamos y ya por tomografía nosotros podemos, ya con la impresión tomográfica, podemos ver que ese paciente no nos va a durar mucho tiempo en una salita común, ¿eh? Que ese paciente sí o sí lo tengo que pasar a este lugar, a sala, donde tengo un respirador disponible, o hablar con el terapista que en cualquier momento de sala se lo puedo pasar a terapia. Bien. Bien. ¿Cómo controlamos a los pacientes que se encuentran internados en la sala una vez que ya son diagnosticados COVID? El paciente que ya tiene el diagnóstico confirmado, se sugiere una internación de corte. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el paciente se va a internar en una sala común, donde hay varias camas, pero las camas tienen que estar separadas, 1,5 metros a 2 metros de cada paciente que es COVID positivo. No es que van a estar juntos, también tienen que tener su distancia, ¿sí? Bien. Aquellos pacientes confirmados por PCR, como les había mencionado, en los casos sospechosos es diferente. Los casos sospechosos no pueden tener alojamiento, si se quiere decir alojamiento con distanciamiento social. Los que no tienen diagnóstico de COVID, los casos sospechosos tienen que sí o sí estar en una habitación solos y la habitación tiene que tener un baño, no pueden compartir baño con el sospechoso de al lado, no, tiene que tener un baño interno. ¿Por qué? Porque probablemente sea negativo y el vecino de al lado probablemente sea positivo. ¿Y qué estamos haciendo al compartir el baño? Nos estamos transmitiendo. Eso es lo que se quiere dejar bien claro en esto. Una cosa es positivo, que puede ir a un alojamiento con una cama con distanciamiento, y un paciente sospechoso que tiene que tener un aislamiento con baño, ¿sí? Y la evaluación va a ser diaria con los equipos de protección, haciendo todos los pasos que dice la Organización Mundial de la Salud, implementados para evitar que nos contagiemos. Bien. En cuanto al seguimiento, las radiografías solamente en caso necesario, ¿sí? Solamente si el paciente se ha desmejorado, si la saturación de oxígeno va disminuyendo, si vemos que le hemos implementado el tratamiento y vemos que no hay resultados, solamente en esos casos. Evitar el uso indiscriminado de cosas que no nos aportan absolutamente nada, porque en este caso sí comprometemos que ponemos en riesgo a otras personas, ¿sí? Bien. Ante la presencia de fiebre se sugiere como tratamiento únicamente paracetamol. No se debe utilizar AINES en estos pacientes, como por ejemplo diclofenac y ibuprofeno. Bien. Indicar oxigenoterapia con el objetivo de mantener una buena saturación de oxígeno. Es importante iniciar con una cánula nasal que no sea humidificada para evitar el riesgo de lo que es la dispersación del virus, hasta de 1 a 6 litros por minuto. Si fuera necesario, es importante administrar broncodilatadores. Se recomienda el uso de aerosoles a dosis mediadas con una aerocámara para evitar lo que les había dicho, la propagación viral. No se utiliza en los casos leves la utilización de corticoides sistémicos. No se recomienda el uso de cánulas a alto flujo, por lo que les comento. No se recomienda también suspender los tratamientos que los pacientes están utilizando. Por ejemplo, si es un diabético, tiene que seguir con su tratamiento. Si es un hipertenso, tiene que seguir con su tratamiento. Si vemos, es importante que el paciente tenga un estado ácido-base diario para ver cómo evoluciona y para ver si nosotros derivamos este paciente útil. Es importante también detectar tempranamente a través de la observación si el paciente está usando los músculos abscesorios, si tiene disnea. Por favor, no se compliquen, ya al terapista y pasen al paciente a terapia, que la verdad que estos pacientes en un abrir y cerrar de ojos, ustedes no se dan cuenta, no van a tener tiempo para intubar, y recuerden que lo que se hace a apuro termina mal. El objetivo de esto es no hacer nada con rapidez, ¿sí? Porque en la rapidez podemos cometer errores y el error puede costarle la vida, puede costar la vida a nosotros o a otras personas. Bien.
Una vez que ya tenemos al paciente, estamos con una neumonía leve, una neumonía severa, hemos hecho todo lo que correctamente, el paciente está perfecto, nosotros podemos darle de alta al paciente. Y bueno, hoy en la actualidad se considera que se puede dar de alta al paciente que es un COVID leve, ¿sí? Con un hisopado positivo que ha hecho el aislamiento respectivo de 14 días, se le puede dar de alta sin necesidad de pedirle un hisopado o una PC, o las inmunoglobulinas para ver que si está detectable o no, ¿sí? Bien, cuando ya resolvió el problema, cuando ya tiene una saturación de más del 95%, generalmente nosotros cuando ya está entre el 97% que satura, lo tenemos monitorizado 1 hora, 2 horas y vemos que ya no desatura, el paciente ya nos ponemos contentos porque ya son pacientes que puede externarse a su domicilio, pero con vigilancia, ¿sí? Y bueno, espero que les haya servido esta pastillita que les traté de traer para resolver el problema. Si bien es cierto, ojalá que en nuestro hospital se resuelva todo, vamos a tratar de mejorar en cuanto a conocimientos dentro de la guardia referente a esto. Gracias. No tan rápido. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Vemos un poquito. Sí, buen día, una pregunta. Sí, buen día, decime. Sí, ¿qué tal, doctora? Buen día. Una pregunta. Hay síntomas que en principio quizás se confunden con dengue, que hay tanto dengue en Buenos Aires, en el país, Sí. como cefalea, como dolor muscular y como fiebre alta. En las guardias, ¿se hace paralelamente un análisis o lo que sea necesario para la detección de dengue paralelo al COVID? Sí, en los hospitales generales de agudos, te hablo en el hospital Ramos Mejía donde yo trabajo, hay los consultorios de UPO febriles, ¿sí? En realidad allá van todos los pacientes que tienen fiebre o todos los pacientes que tienen alguna sospecha y se les hace no solamente para dengue, no solamente se piensa en COVID, sino también en sarampión y otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces se le pide la serología para dengue, se le pide también, se les hace preguntas si están vacunados o no, también se evalúa ese tipo de cosas. Sí, hacemos nosotros. Y tomamos en cuenta eso también dentro de los estudios que hacemos, ¿ah? Por eso pedimos el laboratorio. Acá en el hospital, específicamente en este hospital oncológico, nosotros no tenemos serología para dengue, por eso lo que hacemos es, en el triage, cuando se detecta un paciente que tiene fiebre y nosotros lo evaluamos, automáticamente lo que hacemos es activar a SAME y lo llevamos a algún UFO, por ejemplo, UFO del Durán. Si está en nuestro, digamos, que nosotros nos inclinamos más de que puede ser otra cosa, le pedimos un laboratorio, le hacemos una tomografía o una placa de tórax y con todo eso lo mandamos para que la otra evaluación que falta lo hagan por el UFO porque nuestro hospital no tiene esa evaluación, ese laboratorio, esa determinación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, muy buena la pregunta, es muy pertinente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy linda tu charla, muy esclarecedora. La van a encontrar, la vamos a subir a YouTube, como todo el material, próximamente. Bueno, hasta luego, nos vemos hasta el martes que viene. Bueno, chao.